Cómo la identidad argentina, cuando te vas a vivir afuera, deja de ser un paisaje y se vuelve pura palabra. Y de cómo el lazo con otros argentinos y con los de allá se juega en lo que decimos, lo que callamos y lo que inventamos para no sentirnos tan lejos. La palabra como único territorio que nadie te puede quitar. Bienvenidos a Argentina en todas partes. Hola, Car. Buen día, amiga, ¿cómo estás? Muy bien. Lista para charlar un ratito, como nos gusta. Sí, sí, justamente además queríamos hablar hoy de eso, ¿no? De la conversación. Como un punto que insiste y que hace mucho nuestra identidad argentina, ¿verdad? Ujú. Y pensarlo un poquito desde el psicoanálisis, que es la práctica que nosotras llevamos adelante. También pensando en, bueno, cuál es nuestra propuesta cuando pensamos grupos para argentinos e hispanohablantes migrantes. Y bueno, nos pusimos a estudiar un poquitito, ¿no? Sí, estuvimos leyendo un poco a Jacques Lacan, psicoanalista francés, eh, y empezamos un poco articulando algunos conceptos de su enseñanza con lo que venimos reflexionando y pensando acerca de la migración. Hay un concepto que tomamos de él que nos parecía muy interesante para articular, que es el concepto del gran otro. Ujú. Es un concepto que no es fácil de abordar, ¿no? Y incluso, digo, se puede seguir pensando de muchas maneras, eh, pero en sí lo pensábamos como todo aquello en donde está habitado el sujeto Así es. y a la vez donde eh, el sujeto habita. O sea, como que hay algo, ¿no? De este gran otro que lo podríamos pensar como una manera de transmitir por ahí como más reduccionista, pero también más fácil para entenderlo, que es todo aquello como la cultura, la sociedad, ¿no? El lenguaje, los códigos que habita un sujeto y que a la vez lo habitan a ese sujeto. Sí, y que marcan una forma, ¿no? General, en donde más o menos todos entendemos un chiste en particular, Un gesto. un gesto para pedir la cuenta, para pedir un café, ¿no? Digo, que dan cuenta de un territorio común, ¿no? En el Ujú. lenguaje eh, que tiene que ver con la cultura, ¿no? Sí, bueno, en sí la enseñanza de Lacan lo que un poco él encara es la cuestión eh, de que el sujeto es hablado por el otro, ¿no? Y es desde ahí que introduce la noción del gran otro. Sí, Eh, sí digo, somos porque otro, ¿no? Nos ha deseado. nos De ha ahí en adelante deseado, nos ha pensado, nos ha fantaseado, nos ha nombrado. nos ha nombrado, en el mejor de los casos. Ujú, Eh, entonces, bueno, pensamos en todo eso simbólico, ¿no? ujú, Que atraviesa y que habita al sujeto. Y lo pensábamos en el sujeto migrante, eso. total. Eh, en principio, nosotras decíamos, bueno, ¿cómo es ese gran otro en el sujeto argentino? Sí, por esto mismo de ser argentino no tiene que ver con claramente vivir acá, ¿no? Eh, la argentinidad quizás está más en las frases que uno aprendió, ¿no? Cuando era chico. Lacan habla mucho de que el inconsciente está armado de palabras, ¿no? Ujú. Y que hacemos lazo a través de las palabras, ¿no? Esto es bastante entendible, digo, no es tan complicado de comprender. Y bueno, pensábamos en eso a la hora de emigrar, ¿no? ¿Cómo es el gran otro, el argentino? ¿Qué caracteriza al lazo social? Claro que hasta es anterior, digo, Ujú. o puede no tener que ver con alguien que migra, sino con que tiene que ver con que el argentino en sí está en una cultura donde se le da mucha relevancia e importancia a la palabra, a la conversación, al encuentro, al lazo social. Al juntarse, al Ujú. charlar.
Y Sí. también como que no está eso estructurado en una agenda muchas veces, ¿no? Mm, A veces cuando escuchamos a personas que miraron están en otros países hay algo de, bueno, acá para reunirse socialmente agenda hoy para dentro de 3 meses sí. y el argentino es algo más de che paso y tomo unos mates. La espontaneidad para hablar Ujú. también, ¿no? Ayer pensaba, mm, hasta está mal visto, por ejemplo, subirse a un taxi y no hablar. Mm. Algo hay que decir, ¿no? Hay Como algo que raro, sí, es raro no sí, hablar, sí. o en un ascensor, o digo, es casi como que hay que hablar, algo hay que decir, Mm, ¿no? Entonces también yo pienso que eso también se enlaza mucho con lo espontáneo, está muy a mano poder juntarse a charlar y tenemos muchos mm. espacios sociales previstos para eso, ¿no? Los clubes, los cafés, se sabe, y de hecho los turistas que vienen a Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Estoy hablando de algo muy porteño cuando digo cafés, de que la gente se sienta en un café y se queda 2 horas, por ejemplo, en un café, charlando, Sí, ¿no? por No es un café ahí, y cortito y chau, es un lugar de encuentro. sí. No, Eh, incluso, bueno, las plazas, ¿no? los clubes, Los que son un clubes, fenómeno. en los pueblos hay muchas pulperías, Ujú, como hay ujú, muchos espacios sí. ¿no? Que están justamente para encontrarse con otro, donde por ahí la excusa es o el mate o el café o cenar o, ¿no? Como que siempre hay algo de eso, pero en realidad es como casi un recurso para el encuentro, para que facilite el encuentro. Sí, 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 sí. Pensábamos que hay una cultura del decir, ¿no? Ujú. De conversar. Y no solo para con- contarle algo al otro y, ¿no? Ponerlo en aviso, sino también para desplegarlo, para pensar con el otro, para hacerse preguntas, para dudar, por conversar también, por el placer de conversar también, ¿no? Sí, como un fin en sí mismo. Sí, Pero también pensaba que como algo de que la palabra no funciona como mera transmisión de información o datos o eso. comunicación en términos de emisor y receptor, Sí. sino también como que es ese saber hacer con la palabra, ¿no? Como que es un espacio donde también se da lugar a la queja, al deseo, Ujú. ¿no? Como que, bueno, tiene algo de tomarse el tiempo para hablar. Sí, 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 sí. Está instituido que hay que tener un tiempo para poder juntarse a Ujú, conversar, a charlar, eh, y no tan estructurado, ¿no? Está dentro de las cosas que hacemos durante el día. ujú. Y es un espacio también pensaba de resistencia en algún punto, ¿no? Porque hoy en día esto de Mm, esta mm, cuestión de, bueno, estamos más conectados que nunca, lo cual, bueno, sí, es una falacia porque sí, en realidad estamos todos mirando un espejito que es el celular. sí. eh, entonces Con gente pareciera ser, monologando, ¿no? También, disculpa claro, que. ¿no? Como haciendo comentarios sin, digo, que no harían en un cara a cara, ¿no? Como en un encuentro. Eh, Total. entonces me parece que también hay algo de estos espacios Mm. donde encontrarse con el otro, en la presencialidad, eh, que también es como algo medio subversivo para la época. La verdad Eh, que sí. Eh, y además esto, ¿no? Cuando uno charla con el otro, bueno, muchas veces no puedes terminar una idea. Ujú, eh, o de exponer algo y que el otro te escuche, ¿no? Sos interrumpido, te preguntan algo, ujú. te quedas pensando en algo que el otro dijo. Digo, eh, está dentro de nuestra cultura cuidar ese lugar. Y también escucho en gente que viene a vivir acá, ¿no? Valorar ese asunto particular, ¿no? Sí. Bueno, por algo también impregna tanto el psicoanálisis, ¿no? Que es un trabajo por la palabra también. Ujú. Sí, que también labura con algo de la pérdida, ¿no? Porque yo Mm, pensaba, viste que hay algo que se instaló un poco
después de la pandemia, que es la cuestión de lo virtual y las clases virtuales y que quedan grabadas para que no te las pierdas y que, ¿no? Sí, Como que hay toda una cuestión ahí de, bueno, por ahí si no fuiste a la clase, bueno, te la deje perder. O sea, como que hay sí, algo también, ¿no? Bueno, sí, hay como que quizás asumir un poco más que hay cosas que se que se pierden. pierden. Sí, Eh, Como que me parece que, viste, como que el discurso este de algo como del objetivo de la completud, de estar sano, del bienestar, del, ¿no? de hacerlo a tu Como, medida y del todo es posible también, claro, y a la ¿no? vez como que uno diría, bueno, pero es enfermizo, Mm, justamente. sí, Me parece que, y no hablo solo de la presencialidad en términos de estar en el mismo espacio físico, sino de llevar algo, de estar presente. O sí, sea, que eso también se puede hacer de manera virtual. absoluto, y por ahí va nuestra apuesta, ¿no? Exacto. Eh, pero volviendo un poco a lo del gran otro, quizás, digo, en este gran otro, pensándolo como las formas de, ¿no? Hacer algo, de pensar algo, de decir algo, de hacer un chiste, humor, Total. esto que decíamos, cultural, De social. hacer con la tristeza también y con los problemas. Sí, Eh, o con la muerte, ¿no? Viste como las distintas acepciones que tiene la muerte en Oriente, en Occidente, Total. o no sé, en México, en Argentina. Como esas distintos códigos. eh, Pensaba que también funciona como cierta garantía el gran otro, ¿no? Como que uno más o menos con las referencias, como que se ubica en un espacio, en un tiempo, en una época, y eso lo ubica a uno y lo ubica respecto a un otro, Sí, justamente. y Como que sabes es cómo moverte más o menos sin que sea todo, ¿no? Tan complejo a cada instante, ¿no? Hay cierta cosa más o menos establecida. exacto. Sí. Y ahí un poco pensando en, bueno, ¿qué pasa cuando el sujeto migra? Mm, Eh, claro, y hay algo de ese gran otro que ya en otro lugar, en otra sociedad, todo eso cambia. total. Incluso hasta se hable el mismo idioma, ¿no? Digo, como Sí, hay algo de los códigos, de los gestos, de las formas de pedir algo, de aceptarlo, de rechazarlo, que es muy distinto. sí, Y como que se escucha mucho ese fenómeno, ¿no? Cuando llegas a algún país sí, distinto o a algún lugar distinto, hay como una cosa como, ¿no? Medio de disociación, confusión, sí, que bueno, que deja al sujeto como medio perplejo. sí, de sentirse extraño por lo menos, ¿no? Ujú. Eh, sí, 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 porque las garantías dejan de estar justamente, ¿no? Exacto, Y bueno, de ahí como cada quien va pudiendo hacer con eso, ¿no? Que es bastante difícil que no suceda, digamos. Después, cómo se aborda esa sensación de confusión o de sentirse medio raro, bueno, hay distintas formas, ¿no? De intentar hacer con eso, pero que se pone un poco confuso y que las referencias se pierden y es sucede. que, claro, si vos pensás, bueno, hay una trama que en la que el sujeto está sostenido, una trama simbólica. Es sí, una trama de palabras, te Claro, diría incluso, ¿no? entonces algo de esa trama cambia y bueno, como de dónde te agarrás, digamos. Cuando ni siquiera tampoco está la gente conocida, Ujú, ¿no? Digo, es como un fondo, ujú. ¿no? El que deja de estar ahí como el telón, ¿no? Estable, el telón de fondo. Sí, eso también lo desarrolla bastante Freud cuando habla de lo ominoso Lo como, siniestro. y lo siniestro, como esto, como lo extraño que se vuelve familiar y lo familiar que se vuelve extraño, Ahí está. como un fenómeno ahí que deja como bastante descolocado el sujeto. Sí, y que no quiere decir que sea un fenómeno per se negativo, ¿no? Mm, Sino que es un momento. Porque también en eso, en esa pérdida de lo familiar, también aparecen cosas, ¿no? A la larga, quizás no en el primer momento, pero de uno mismo que uno no conocía, ¿no? De sí mismo, cuando se pierde la trama de lo tan conocido, lo familiar. Eh, pero sí es un momento que, en donde el gran otro deja de estar como garantía. Y bueno, pensando que nuestro gran otro es
un gran otro que habla, que Mm, conversa, que invita a la conversación. Bueno, es algo que escuchamos bastante, ¿no? En relatos de migrantes, sea de la clínica o de la experiencia propia de amigos, familia, esa, esa necesidad de conversar, ¿no? O de escuchar programas de radio, de streaming, que son todos hablados, los sí, nuestros. sí. Es la mesa de Eh, conversación. exacto, exacto. Sí. Eh, Nosotras creemos que hay un valor como muy importante en lo que es esto, esto que es parte de la identidad argentina, del valor a la palabra y al lazo. ujú, Eh, y desde nuestra propuesta mm, queremos hacer uso de ese recurso como de manera tal que aquellos que puedan acercarse y quieran mm, acercarse a través de este recurso que es la palabra y la hospitalidad que brinda la palabra, ujú. eh, bueno, donde cada uno ahí pueda armarse, inventarse una experiencia de migración. No, no se trata de un espacio donde nosotras digamos, bueno, los pasos para migrar correctamente son A, B, C, No. sino más vale que quien quiera acercarse y estar ahí, contar, preguntar, eh, Ujú. digo, que de esa manera, ¿no? Con otros se pueda construir algo nuevo, porque como decías antes, también la experiencia de lo que es la pérdida de cierto sentido da la posibilidad de inventar algo. Total. Esa es la Eh, parte copada, ¿no? claro, Poder inventar algo nuevo, ujú, dada la pérdida, ¿no? sí. Y creemos Mm, que es a través del lazo con el otro es más fácil, digamos. sí, Eh, sí, esa es nuestra apuesta. sí, y pensamos que, digo, cuando nosotras proponemos grupos de conversación para migrantes, no precisamente se trata de sumarse cuando estás en el momento de lo ominoso, ¿no? También Mm, puede ser que hace 40 años que estés viviendo afuera, pero que tengas ganas de juntarte a charlar como lo solemos hacer en nuestra cultura y que lo vengas extrañando, que no te pase o que te pase distinto, ¿no? Porque se escucha mucho eso, que se arma otro lazo en los ujú, lugares donde uno migra, distinto, ¿no? Bueno, si te dan ganas de contar cómo fue tu migración o de hacer preguntas o tenés preguntas de cómo lo viven otros, puede ser un espacio también. Obviamente que puede ser que surja el malestar y el padecimiento, pero no necesariamente son grupos terapéuticos, ¿no? ujú. Son grupos en donde, bueno, vamos a proponer desde nuestra disciplina, desde nuestra práctica, bueno, formas de poner a circular la palabra. Y abrir el sentido eh, eh, sí. y que también un poco en escucharse en el otro, Ujú, ¿no? Escuchar al otro. Quizás hay algunas cuestiones que estaban como muy sólidas, ¿no? Y algo también de eso afloja, ¿viste? sí, Eh, y permite armar otra cosa, pensarlo desde otro lugar. sí. Eh, Me parece que está bueno. Quizás haya efectos terapéuticos, me parece que eso puede ser parte también Ujú. y está bueno. Eh, pero sí, digo, no es que tiene que haber un sufrimiento para acercarse a este espacio. Digo, Ganas de compartir. puede haberlo, puede haber algo que llamó la atención y simplemente da ganas de tomarse un mate con otros. Total. Eh, Digo, y Sí, digo mate porque más allá del mate en sí, digo, sabemos que es un objeto simbólico que invita a sí, la conversación, al encuentro. sí. De hecho, la otra vez estábamos leyendo un poco acerca del origen del mate. Hay muchas leyendas eh, y era muy interesante porque si bien hay muchos mitos de origen y leyendas, hay como en común algo que es justamente la hospitalidad Sí, eh, y algo que se comparte con el otro que no es de esa tierra, que es justamente sí, extranjero. sí, sí, Eh, y también hay un agradecimiento de ese extranjero, ¿no? Que está compartiendo.
lo poco que tenga, ¿no? Lo que tenga, con lo que Y venga. eso es algo que nos caracteriza también como Totalmente, argentinos. Quizás se ve totalmente. más, no sé, en los momentos por ahí de, qué sé yo, alguna crisis, ¿no? Me Sí, acordaba las inundaciones de Bahía Blanca, ¿no? Y como toda la movida solidaria, digo, como que en el momento que, sí, ¿no? Que hay que estar, me parece que estamos y también me parece que estaría bueno como seguir alimentando sí, esa característica tan propia. sí, practicarla, ¿no? Pensábamos que el mate es un gran símbolo de cómo nos vinculamos, ¿no? O sea, la verdad que tomarse un mate con otro es algo bastante íntimo, Ujú. ¿no? De hecho, genera a veces perplejidad en un extranjero el primer mate que Ujú. convidas, ¿no? Como, tengo que chupar de acá y vos, ¿no? Pero a la Y vez, no se entiende bien qué es, si es un té, si... ¿no? No sabemos si es rico tampoco, no es tan Ujú. importante, pero propone bueno, ¿no? El mate circula, uno lo ceba, el otro espera, cuando estás tomando el mate, quizás el otro está hablando, tiene algo como de una atmósfera medio de que se da para la confesión o el filosofar o el pensar, ¿no? Viene muy de la mano de la conversación el matecito, siempre es la Y, excusa, ¿no? y de la pausa, ¿viste? Porque También, también escuchar al otro también implica tiempo y también implica que te calles un poco la boca. O sea, y viste que hoy en día hay algo como, ¿no? Bueno, parece algo y todos opinan y viste, y como todos sabemos tanto. hay algo, ¿no? Como que Sí, que no es se también nuestro escucha. costado medio, bueno, de hablar tanto, ¿no? Que sabemos de Ujú. todo opinamos, digo, no vamos a romantizar, Exacto. digo, ¿no? También a Ujú. veces decimos por decir, eh, pero es verdad que te pone una pausa el matecito, el otro está esperando que se lo devuelvas, digo, mete una dinámica ahí donde estás con otro, ¿no? Sí, y que también me parece que en ese sentido es subversivo a la época donde se busca que, bueno, todo el día estés haciendo actividades, que no tengas tiempo libre, que Sí, seas productivo, sí, que esto que decíamos antes, sí, como no perder, que ujú, bueno, lo sabemos desde el psicoanálisis, ¿no? De total, lo nocivo que puede ser total, estar todo el tiempo evitando perder. Eh, sí. entonces, bueno, nuestra propuesta va por un lado, por ahí, digamos, ¿no? Por darse lugar también a ciertas pérdidas para que no se vuelva pura Todo, pérdida, claro. todo un garrón y todo Ujú. pérdida, ¿no? Porque además algo de esa pérdida va a permitir que quede una vacante para algo nuevo. Eh, Sí, sí, amiga. Pensábamos en la metáfora del mate como causa, ¿no? De la conversación, ujú, un poco lo estábamos diciendo, ¿no? Y, y que se cebe la palabra ujú. ahí. Nosotras, obviamente que vamos a estar atentas a que eso pueda circular, pero nos interesa mucho lo que cada quien tenga para traer. Ujú. Cuando uno se junta a tomar mates, bueno, no sabe bien de qué va a conversar tampoco, ¿A ¿no? dónde va a llevar? Pero son conversaciones significativas por lo general. Ujú. Bueno, amiga, Vamos a dejar acá por hoy. nos pueden comentar si quieren en los comentarios del Spotify y también pueden comentarnos en el Instagram. Si tienen ganas de sumarse a los grupos que estamos coordinando, hay un formulario en el link de la bio. Dejan sus datos y nos tomamos un ratito para tener una breve entrevista y que se pueda armar la ronda. Listo. Para sumarte a nuestros grupos online, completa el formulario de preinscripción disponible en el link en bio de nuestro Instagram, @Argentina en todas partes. Seguinos.